Pasemos a las gónadas, los órganos reproductores femeninos y masculinos. Las gónadas, es decir, los ovarios y los testículos, tienen función endocrina, es decir, sintetizan, producen hormonas. Comencemos con los ovarios. Los ovarios producen dos tipos de hormonas, los estrógenos y la progesterona. Recordemos cómo está constituido, ¿sí?, anatómicamente y histológicamente un ovario. Está constituido por lo que se conocen con el nombre de folículos en distintos estados de maduración: folículo primario, folículo secundario, folículo de Graf. Recordemos que los folículos son los que van a dar origen al óvulo. Y los cuerpos, cuerpo lúteo, cuerpo albicans, que son lo que queda, la cicatriz, el cuerpo que queda posteriormente de producida la ovulación. El ovario produce, como dijimos, dos tipos de hormonas que van a participar en este ciclo que lleva a cabo este órgano, los estrógenos y la progesterona. Recordemos cómo es el ciclo menstrual de la mujer. El ciclo menstrual consta de 28 días, ¿sí? Ese ciclo de 28 días está dividido en fases. Del día 1 al día 4 o 5 aproximadamente es lo que se conoce como fase menstrual, la que inicia el ciclo. Entre el día 5, 6 y el día 13 tenemos lo que se llama fase de crecimiento, fase de proliferación o fase folicular. ¿Por qué? Porque es la fase en donde los folículos van a comenzar a madurar para dar origen al futuro óvulo que va a ser liberado. Así, después del día 13 vamos a tener el día 14, que es el día donde el folículo de Graf va a liberar a este ovocito maduro, a este óvulo, y luego a partir del día 15, 16 hasta el día 28 tenemos lo que se llama fase de secreción o fase lútea, donde se va a formar justamente el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que posteriormente, si no hay embarazo, involucionará a lo que conocemos como cuerpo albicans. El día 28 comenzará la menstruación siguiente y por lo tanto el próximo ciclo. En esta fase, ¿sí?, en esta imagen podemos observar también cómo es el crecimiento, no solamente las fases que va a atravesar el ovario, sino cómo va a ser el crecimiento del útero para la recepción del posible embrión, del posible huevo fecundado. La primera fase, la fase de crecimiento, justamente va a ser la fase donde el endometrio, la capa interna del útero, va a crecer para anidar al posible huevo o cigoto. Y bueno, y en las últimas fases, en la fase de secreción, va a estar completamente crecido, ¿sí? Y bueno, si no llega a producirse embarazo, por supuesto, la menstruación será la eliminación, el desprendimiento de este endometrio para dar lugar a un nuevo ciclo. Como vemos, los estrógenos y la progesterona producidos por el ovario van a cobrar importancia a lo largo de este ciclo, porque cada uno de ellos va a ejercer un efecto específico. ¿Cuáles van a ser justamente esos efectos y cuáles van a ser las funciones de estos estrógenos? En la imagen anterior veíamos que los estrógenos estaban ubicados en la fase de crecimiento, mientras que la progesterona estaba ubicado en esa fase de secreción o fase lútea. Los estrógenos van a estimular el crecimiento folicular, es decir, la maduración de los folículos,
y también estimulan el crecimiento de los órganos sexuales femeninos, ¿sí? Durante la etapa de crecimiento. Estimulan el desarrollo del endometrio, formándolo para anidar al futuro huevo o cigoto. Son los responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Justamente que son los que caracterizan a una mujer. Aumentan el metabolismo corporal y el depósito de grasa. Recordemos que justamente a causa de ello la mujer tiene más tejido adiposo que el hombre. Aumentan, pero muy ligeramente, el depósito de proteínas. Y esta función también es importante, inhiben la actividad osteoclástica en los huesos y por lo tanto estimulan el crecimiento óseo. Es por eso que cuando la mujer llega a la menopausia y los niveles de estrógenos producidos caen, la mujer tiene mayor predisposición a sufrir osteoporosis, porque los osteoclastos vuelven a aumentan su actividad y justamente esto ocasiona la fragilidad ósea característica de esta etapa de la mujer en esta edad. La progesterona lo que hace es preparar al útero para la recepción del embrión, por eso estaba en la fase de secreción, en esa fase en la imagen anterior donde el endometrio está bien aumentado de tamaño, y estimula el desarrollo de las glándulas mamarias durante el embarazo. Como ven, prepara a la mujer para recibir a un huevo cigoto fecundado, por supuesto, y la prepara el organismo para el posible embarazo. En esta imagen, en este gráfico, podemos ver cómo van fluctuando los distintos niveles de hormonas a lo largo del ciclo menstrual. Recordemos que, acá vamos a nombrar a dos hormonas que no las habíamos nombrado hasta ahora, pero sí las hemos visto cuando vimos el eje hipotálamo-hipófisis, que son las gonadotrofinas, luteinizante y folículo estimulante, y que ejercen un efecto directo sobre los ovarios. Fíjense, comencemos con la primera, la que tienen en color violeta. El estradiol que figura ahí correspondería a lo que conocemos como estrógenos. Los estrógenos habíamos dicho que eran los que estimulaban el desarrollo, la maduración de los folículos. Es por eso que su pico de secreción, fíjense, se ubica justamente antes de producirse la ovulación, entre el día 12 y el día 13. La progesterona, que era la que me iba a estimular el crecimiento del endometrio, el desarrollo de las glándulas mamarias, fíjense cuándo hace el pico, la que ven en color verde, en la fase lútea, justamente luego de que se ha producido la ovulación, porque va a preparar al organismo para una posible fecundación. Y la luteinizante y la folículo estimulante, fíjense, hacen precisamente el pico prácticamente en la fase ovulatoria, en el momento de la ovulación. Nada más que la luteinizante hace un pico mucho más marcado que la folículo estimulante, porque justamente la hormona luteinizante es la que va a estimular, la que va a marcar el momento de la ovulación. Es decir, la ovulación se produce como consecuencia de un pico, ¿sí?, en la secreción de la hormona luteinizante. La producción y liberación de los estrógenos y la progesterona está, como sabemos, bajo la influencia o la regulación del eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo, como ya hemos nombrado previamente, produce un factor de liberación que es la gonadoliberina, que estimula a la adenohipófisis a producir las gonadotrofinas, LH o luteinizante, FSH o folículo estimulante. Estas dos hormonas van a estimular al ovario
específicamente a dos tipos de células: las células de la granulosa a producir estrógenos y gestágenos, que sería la progesterona, y a células de la teca a producir progesterona. Pero estos estrógenos y esta progesterona, a medida que se van produciendo, van ejerciendo un efecto de feedback o retroalimentación negativo a nivel de hipotálamo-hipófisis. La progesterona va inhibiendo a la adenohipófisis y al hipotálamo, y los estrógenos igual van inhibiendo a la adenohipófisis y al hipotálamo, es decir, que van controlando su propia secreción. Pero ustedes acá no solamente ven un signo negativo de inhibición, sino que también ven un signo positivo, es decir, que no solamente hay una retroalimentación negativa, sino que también en algún momento hay una retroalimentación positiva, que estas hormonas estimulan a la adenohipófisis a producir más, ¿sí?, gonadotrofinas. ¿Cuándo se produce eso? Previo a la ovulación. Esta retroalimentación positiva dada por las hormonas ováricas es la que desencadena el pico de luteinizante de LH responsable de la ovulación en el ciclo menstrual. Pasemos ahora a la gónada masculina, que son los testículos. Recordemos cómo están formados, cómo están constituidos los testículos. Podemos observar en la imagen las células precursoras de los espermatozoides, o sea, las espermatogonias, los espermatocitos primarios, secundarios, las espermátides, y entre estas células observamos a unas células llamadas células de Sertoli. Las células de Sertoli son las encargadas de producir esta hormona sexual masculina que es la testosterona. La testosterona es una hormona esteroidea, al igual que son los estrógenos y la progesterona, y van a circular en sangre unida a una globulina fijadora de hormonas sexuales. Es decir, es una proteína específica que va a transportar a esta testosterona, la misma que en la mujer transporta a los estrógenos y a la progesterona. ¿Cuáles son las funciones de la testosterona en el organismo? Va a estimular la síntesis proteica aumentando la masa muscular, por eso el hombre tiene mayor masa muscular que la mujer. Estimulan la síntesis de eritropoyetina para la producción de glóbulos rojos. Aumentan la matriz ósea y la retención de calcio. Estimulan el desarrollo de los órganos sexuales masculinos, de las glándulas accesorias, la próstata, las vesículas seminales, y los caracteres secundarios que tiene el hombre, es decir, mayor cantidad de vello, es decir, vello en todo el cuerpo, la nuez de Adán, la voz más gruesa, y también son los responsables del descenso de los testículos durante los últimos 2 o 3 meses de gestación. El hecho de que justamente la testosterona aumente la síntesis de eritropoyetina y justamente estimule la mayor producción de glóbulos rojos es para proporcionar oxígeno a esa mayor masa muscular que presenta el hombre en comparación con la mujer. La testosterona ejerce un efecto de retroalimentación también sobre el eje hipotálamo-hipófisis, y la producción de la misma también está bajo la influencia de este eje. Recordemos, el hipotálamo, a través de la gonadoliberina, estimula a la adenohipófisis a producir luteinizante y folículo estimulante. La folículo estimulante me va a estimular a las células de Sertoli para la espermatogénesis,
mientras que la luteinizante me va a estimular a las células de Leydig a la producción de testosterona. Esa testosterona, a medida que va siendo producida, va ejerciendo un efecto de retroalimentación negativo sobre hipófisis y sobre hipotálamo. De esta manera va controlando su propia producción, como hemos visto previamente con las otras glándulas. Y fíjense, las células de Sertoli también producen una hormona que se llama inhibina, que esta inhibina ejerce un efecto de retroalimentación negativa sobre hipófisis y sobre hipotálamo. La inhibina también es producida, no la nombramos previamente, también es producida por células del ovario, por las células de la granulosa, y también ejercen el mismo efecto a nivel de hipotálamo e hipófisis. Y pasemos a la placenta. La placenta es un órgano que se desarrolla, aparece, está presente exclusivamente en una etapa de la vida que es el embarazo. Por lo tanto, va a desarrollar exclusivamente en la mujer y no en el hombre. La placenta, además de cumplir una función muy importante en el desarrollo del embrión, es un órgano endocrino, es una glándula que produce hormonas. ¿Qué hormonas produce? Progesterona, estrógenos, al igual que los ovarios, y produce dos hormonas específicas también. La GCH, que significa gonadotrofina coriónica humana, y el lactógeno placentario. ¿Qué funciones tienen estas dos hormonas? La gonadotrofina coriónica humana mantiene al cuerpo lúteo hasta que la placenta produzca suficiente progesterona para el desarrollo, como previamente hemos mencionado. La gonadotrofina, a modo de información, es la hormona que se dosa en los test de embarazo. Justamente como es una hormona producida exclusivamente por la placenta, la presencia de esta hormona en sangre o en orina me está indicando presencia de placenta y por supuesto presencia de embarazo. Sin embargo, hay otras situaciones patológicas, por ejemplo en algunos cánceres, en algunos tumores, donde sin haber embarazo hay presencia de esta hormona. Y el lactógeno placentario, también conocido como somatomamotrofina, estimula el crecimiento, el desarrollo del embrión, estimula el desarrollo mamario y la producción de leche y se encarga de asegurarle al feto un adecuado aporte de glúcidos, lípidos y aminoácidos para la producción de energía y justamente su crecimiento y desarrollo.